Ok, entonces les decía, bueno, hoy vamos a ver los compuestos ternarios y en qué consiste. Vamos a empezar con los hidróxidos, ¿verdad? Un hidróxido es el producto de la reacción de un óxido básico con el agua, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a ver acá? Bueno, acá ustedes observan que lo que vimos la semana pasada básicamente es esto, ¿verdad? Tenemos la unión del oxígeno con un metal, por ejemplo, y pues a esto nos dice que se le agrega una molécula de agua, ¿sí? Entonces tenemos ya lo que se le conoce como un hidróxido. Entonces vamos a ver, solo permíteme un momento. Bueno, ¿cómo definimos entonces un hidróxido? Una sustancia que en una solución acuosa producen iones hidroxilo OH o sustancias aceptadoras de protones. Veamos entonces de qué manera es que se reacomoda este pues nuevo elemento. En este caso ven ustedes que hay ya tres elementos que forman un hidróxido. Entonces, la situación es la misma, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar? Pues vamos a ver que la forma que va a tener, pues es esta que está aquí, ¿sí? Y nos vamos a centrar específicamente en estos dos elementos, el OH, ¿verdad? Que va a ser el hidróxido. Y de ahí en más, pues la forma en que nosotros vamos a leer o vamos a dar el nombre de cada uno, pues de estos eh, compuestos, pues va a ser la misma, ¿verdad? Vamos a seguir las reglas que vimos la semana pasada, ya sea en el sistema eh, stock, estequiométrico o en el sistema clásico, ¿verdad? Entonces la forma de nombrarlos pues es exactamente la misma. Y aquí vemos dos ejemplos. Tenemos acá un trióxido de oro y tenemos un pentahidróxido de bismuto, ¿sí? La forma de nombrarlos pues es exactamente la misma, ¿verdad? No va a cambiar nada, solo que ahora vamos a tener en cuenta cómo es que se forma un hidróxido. Vamos entonces a completar y vamos a dar el nombre primero de estos elementos que están acá y luego vamos a escribir la fórmula molecular para cada uno de los que están ahí, ¿sí? Entonces, pues el hidróxido tiene una característica que todo el compuesto como tal, es decir, voy a acercarme por acá, lo que observan ustedes acá, esto específicamente, lo que les decía, todo esto trabaja con -1, ¿sí? Entonces lo que yo estoy diciendo en este caso es que yo tendría la manera de representarlo así como ustedes observaban cuando trabajamos el oxígeno, como trabajábamos el hidrógeno, cuando se comporta como un hidruro, ¿verdad? ¿Cuál es el número de electrón de valencia con el que va a trabajar? Pues bueno, en este caso ya por definición, el OH trabaja con -1, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes tengan esto, siempre vamos a trabajar con -1. Y si ustedes buscan y van a la tabla, ¿cuál es el número de oxidación para el potasio? ¿Cuál es el número de oxidación para el potasio? Bueno, si no tienen a mano la tabla, lo que pueden hacer es lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Asignamos una incógnita para el número de oxidación para el potasio y planteamos nuestra ecuación, ¿verdad? Que nos va a quedar x menos 1, que es igual a 0. Por tanto, x es igual a ¿cuánto? Es igual a 1. Por tanto, entonces el número de oxidación para el potasio es ¿cuánto? Más 1. Ok, entonces de esa manera nosotros podemos ya tener eh, los números de oxidación y con esto ya podemos dar el nombre. Si yo les digo que nombremos este elemento en el sistema stock, ¿cómo lo vamos a nombrar?
Hemos dicho entonces que esto que está aquí se le conoce como hidróxido, ¿sí? Y como estoy utilizando el sistema stock, vamos a decir hidróxido de potasio y el número de oxidación es el que está acompañando al elemento y ese es el que yo escribo con números romanos, ¿sí? Entonces de esta manera pues ya nombramos pues nuestro elemento. Ahora vamos a ver para el siguiente caso. ¿Qué es lo que sucede? Se dan cuenta que aquí ya está agrupado. El primero no tenía esos paréntesis. Yo se los coloqué para que pudiéramos ver la diferencia. Entonces vamos a ver qué sucede ahora cuando tenemos esos paréntesis y hay un subíndice acompañando ese paréntesis. ¿Qué significa? ¿Qué me da a entender esto o qué puedo intuir de esto? Bueno, ya dijimos nosotros que todo esto de acá, el OH, trabaja con cuánto? Con -1, ¿sí? Entonces esto por definición ya está, ¿sí? Esto trabaja con -1 y si yo no conozco o no tengo a la mano la tabla, ¿verdad? Puedo saber cuál es el número de oxidación del otro elemento o si la tienen, pues es estupendo, ¿no? Entonces puedo asignarle la incógnita, ¿verdad? En este caso voy a volver a plantear la misma ecuación y a partir de ello yo puedo entonces intuir cuál es el nombre para, perdón, el número de oxidación y a partir de eso podemos dar el nombre, ¿no? Entonces tengo acá X y acá esto lo vamos a multiplicar. Es el mismo procedimiento que vimos la semana anterior. Vamos a multiplicar entonces -1 por 2 nos queda -2 y esto es igual a 0. ¿Ok? Por tanto, X es igual a ¿cuánto? X es igual a 2. El número de oxidación para el calcio es +2. ¿Sí? Bueno, entonces a partir de ello yo ya puedo decir cuál es el nombre. ¿Sí? Ya dijimos entonces que estamos trabajando hidróxidos. Y si yo quiero nombrar este compuesto, por ejemplo, en el estequiométrico o en el stock, vamos a nombrarlo primero en el stock y luego en el estequiométrico para que no haya confusión. Entonces, vamos a empezar con el stock. Es un hidróxido ¿de qué? De calcio. Y siempre dijimos que escribimos el nombre de quién. ¿El número de oxidación de quién? Del calcio, ¿sí? Este número. Entonces, ese número lo vamos a colocar entre paréntesis, ¿sí? Hidróxido de calcio 2, ese es el stock. Ahora, si yo quiero escribirlo en el sistema estequiométrico, ¿cómo me quedaría? Vamos a asignarle el nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre en el estequiométrico? Pues va a ser el número que está acompañando acá, ¿sí? Ese es el que da el nombre al elemento, ¿verdad? Como vimos en el ejemplo de la otra imagen. Eso lo voy a escribir acá. Entonces, ¿qué va a ser? Tenemos un 2, por tanto es un dihidróxido de calcio. ¿Sí? Entonces tenemos el stock y el sistema estequiométrico. ¿Sí está claro esto? No sé si me escuchan. Ok, ok. Entonces, pregunto, ¿está quedando claro? Ok, excelente. Bueno, veamos entonces para los siguientes dos casos. Ustedes observan acá que pues es el mismo elemento, ¿verdad? Pero hay algo en particular y es algo que esperaría yo que hayan notado. ¿Qué es lo que cambia entre uno y el otro? Exactamente, ¿verdad? Y si yo les digo que nombremos a estos dos, porque son los mismos elementos, en el sistema clásico,
cuál es la forma en que debería nombrar tanto el primero como el segundo. En el sistema clásico recordamos que había una tablita que nos decía que la terminación en el prefijo o en el sufijo va a cambiar, ¿sí? En el caso de que el elemento tenga únicamente dos números de oxidación, en este caso asignamos al más pequeño con la terminación oso y al más grande con la terminación ico. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿cuál es el nombre para estos dos elementos? Bueno, empecemos determinando el número de oxidación para el primero y luego para el segundo. Y me dicen qué elemento es este. ¿Qué elemento es este? Es el cromo, correcto. Me indican entonces cuando tengan el número de oxidación para ambos casos. En este caso, para el primero sería 2, ¿verdad? Exactamente, más 2. ¿Y cuál sería el nombre en el sistema clásico? Ah, va. Ok, bueno, entonces del otro sería más 3, ¿verdad? Y eso es algo que ustedes pueden intuir. Y en este caso, para los hidróxidos es sencillo, ¿verdad? Porque sabemos que el número con el que trabaja acá es -1, ¿verdad? Igual que como hicimos en el caso anterior. Entonces, en el sistema clásico yo les decía, por las terminaciones, este es 2 y este es 3. Por tanto, voy a decir que el más pequeño, ¿cuál es la terminación? Eso se los acabo de decir. Hidróxido cromoso, exacto. Y en el otro caso, crómico, ¿verdad? Entonces, vamos a fijarnos siempre en esto, ¿verdad? La terminación oso e ico, ¿sí? Entonces, acá este es un recordatorio para ver las terminaciones o cuando el elemento tiene dos eh, números de oxidación, entonces podemos aplicar esto. Y en los otros casos, eh, cumplimos con la tablita. Ahora ustedes cuando decía hiposo, perico, ¿verdad? Oso e ico respectivamente. Bueno, vamos a ver el siguiente. Nombrémoslo en el stock. El stock es el que lleva números romanos. ¿Cómo nos quedaría para qué elemento es este? PB, plomo. Ajá. En el stock, el que tiene números romanos. Correcto. Exactamente, dihidróxido de plomo para el estequiométrico. Nombremos este y me dicen cómo quedaría. SN es estaño. Correcto. 4 es tetra. Tetrahidróxido de estaño. Ujú.
Ahí estamos. Bueno, está sencillo, ¿verdad? ¿Cómo hay que nombrarlo? Solo hay que recordarnos de qué sistema estoy trabajando y de algunas reglas, porque creo que la parte de encontrar el número de oxidación ya está súper claro, ¿verdad? Si no sabemos, si no tenemos la tabla a la mano, podemos construir la ecuación y a partir de ello nosotros podemos deducir cuál es ese nombre. Ok, bueno, entonces ahora pasemos a escribir la ecuación, perdón, la fórmula empírica para cada uno de los nombres que están acá. Nos dice el hidróxido áurico. Ok, áurico. ¿Qué será áurico? ¿Cómo? No, no, no. Este es un elemento. Áurico significa, estamos hablando del oro, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir este primer nombre que encontramos? ¿Qué característica tiene? Acá podemos encontrar algo en particular, ¿sí? Ajá, correcto, ahí está. Tiene la terminación ico, ¿verdad? Entonces, si ustedes revisan el oro, cuántos números de oxidación tiene, pues vamos a tomar el que sea más grande, ¿verdad? Por la terminación ico. Y entonces con esto ya sabemos cuál podría ser ese número de oxidación con el cual está trabajando el oro. Ok, entonces escribamos el símbolo del oro, que es AU, y aquí el compañero dijo que trabaja con 3. Ok, luego va a estar acompañado de quién? Del ion hidróxido, ¿sí? El ion hidróxido, vamos a escribirlo entre paréntesis, OH, y sabemos que trabaja con -1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esos números que están en el superíndice? Solo los intercambiamos, ¿sí? Tal y como lo vimos, este pasa aquí abajo y este pasa con el oro, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para escribir finalmente cuál es la fórmula y es básicamente esta que está aquí, ¿sí? De oro, exactamente. En el stock sería trióxido. Perdón, en el esticométrico. Y en el stock sería hidróxido de oro 3. Y en el clásico que está acá nombrado, nos dice que es óxido áurico. Ahora si nos hubiera aparecido hidróxido auroso, entonces ya sabemos que es el número de oxidación más. ¿Perdón? Sí, el número de oxidación. Bueno, veamos el siguiente. Ese está sencillo. Ah, bueno, sería 3, ¿verdad? Este de acá es un 3. Ujú. ¿Y cuál es la respuesta final? OH3. Ahí estamos. Veamos el siguiente. Ah, para sí, trihidróxido. Ajá, exactamente. Dihidróxido de zinc. Ujú. ¿Correcto?
2. Y ahí ustedes pueden comprobar, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de un dihidróxido y recordemos que empezamos a leer en este sentido, ¿verdad? Lo cual es correcto. Veamos el siguiente. Está nombrado en el sistema clásico también. Mercurio, Hg. Ujú. 3. Ahí estamos. ¿Eso por qué? Por la terminación, ¿verdad ustedes? Ico. Ujú. Pero estoy grabando la clase, así que ahí lo pueden ver después. Sí, y como todos, pues en algún momento estamos utilizando YouTube, ¿verdad? Es más sencillo poder acceder a YouTube, entonces por eso siempre lo subo ahí. Bueno, veamos el siguiente. Hidróxido mangánico. También está en el clásico. No, ese es manganeso. Manganeso es Mn. Solo quiero revisar los números de oxidación del manganeso. Si es 3, vamos a ver. Sí, el manganeso tiene otros números, ahorita vamos a ver. Sí, el manganeso tiene 2, 4 y 7. Son los numeritos, si lo están viendo en la tabla, son los números que están en negrilla. Voy a cambiar rápidamente solo para que veamos. Ahí está. Bueno, ahí tenemos, se dan cuenta en negrilla, ¿verdad? No son todos los que aparecen acá porque pues no son todos estos números que están, ¿verdad? Sino que son los que están en negrilla, 2, 4 y 7. Entonces, como decía en nuestra pizarra, decía que mangánico, terminación ico. ¿Será que uso el 2? ¿Es correcto que uso el 2? No, no aparece en negrilla, entonces sería el 4. No puede ser 2, ¿por qué? A ver, recordemos la tablita. El 2 era, voy a escribir acá la tablita, solo para que recordemos. 1, 2 era hipo, oso, ¿sí? Decía, según la tabla, nos mencionaba 3 o 4, podía ser oso. 5, 6 terminaba en ico y luego 7 per ico, ¿sí? Al perico. Ok, pero en el caso, como les hacía mención acá para, ahorita les digo, para el cromo, ¿verdad? En el cromo solo tengo dos y tengo tres, ¿sí? Entonces, al más pequeño yo le asigno la terminación oso y al más grande le asigno la terminación ico, ¿sí? No necesariamente como está en nuestra tablita. Ahora, para el caso del manganeso, dijimos que tiene terminaciones ¿cuánto? 2, 4 y 7 respectivamente. Entonces, aquí vamos a asumir, de acuerdo a los valores que tiene, cuál debería ser ese valor correspondiente
para cada uno de estos que están acá. Entonces, la terminación 2 nos dice que es hiposo, ¿sí? Acá, cuando termina en 4, no es que pues esté violando la regla, ¿sí? Sino que como solo tiene 3 números de oxidación, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que este 4 es la terminación que nos aparece acá, ¿sí? Entonces, vamos a asignarle ese nombre. De acuerdo a eso, vamos a asignarle el nombre que nos está indicando. Vamos a... Exactamente. Bueno, entonces aquí, ¿cómo nos quedaría? Voy a copiar mn más cuánto, más 4, OH menos 1. Y ya entonces nos queda el intercambio, ¿verdad? MN. Les pregunto, no sé si están viendo bien mi pantalla, que a mí ya no estoy viendo mi pantalla. Si la observan, permítanme, solo vamos a liberar RAM porque creo que... Ok, perfecto. Solo denme un momentito. Bueno, ahí estamos. Entonces les decía que acá nos va a quedar el 4, ¿verdad? Y ahí tenemos el hidróxido mangánico. Ahora, en el caso de que nos hubiera dicho el nombre, por ejemplo, hidróxido permangánico, ¿cuál de las terminaciones tendríamos que haber utilizado? En este caso el 7, ¿verdad? Porque ya teníamos ahí 2 y 7 respectivamente. Veamos entonces el siguiente. Dice hidróxido cromoso. Ese ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Cómo nos queda? Hidróxido cromoso. Sí, CR. CR, vamos a ver. Cromo. Ah, bueno, acá tenemos, ajá, tenemos 3 y tenemos, ajá, correcto. Sí, sí, sí. Ahí está. Y OH, ¿verdad? Intercambiamos y ya nos queda el nombre. CrOH2. Ahora veamos el siguiente, dice hidróxido cuproso. Cuproso, ¿qué será cuproso? Es el cobre. Cuando hablamos del cobre, aparece como Cu. ¿Sí? Hay que buscar. ¿Correcto? ¿Cuál es el número de oxidación? Perdón, el número de... Sí, sí, de oxidación. Más 2. Ok. OH menos 1. Y ya nos queda entonces de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Está sencillo? ¿Cómo poder escribir el nombre?
y cómo escribimos la forma, ¿verdad? Entonces tenemos que tener presentes siempre las reglas, tanto para el sistema clásico, stock o estequiométrico respectivamente. Bueno, entonces vamos a ver ahora dentro de los compuestos ternarios, en este caso vamos a ver a los ácidos. ¿Cómo podemos determinar la fórmula química a partir de su nombre? Para ilustrar el procedimiento vamos a obtener la fórmula química y aquí utilizan pues el estequiométrico para poder escribir ese nombre, ¿verdad? El trioxofato de hidrógeno. Bueno, entonces, ¿de qué manera lo vamos a ver ahorita? Y vamos a identificar los átomos que intervienen en el compuesto químico. Para este caso, vamos a tener presente que para formar un ácido tiene que estar el oxígeno, el hidrógeno, y en este caso que están hablando del fosfato, en este caso estamos hablando del fósforo. ¿Sí? Vamos a utilizar la fórmula general de los oxiácidos y de qué manera se van a acomodar. Pues esta es la estructura que siempre van a tener. Ustedes la observan acá, que tiene como unas letras en los subíndices. Eso significa que va a tener entonces, ¿qué? Va a tener subíndices que van a ser cambiantes. ¿Sí? Entonces, la fórmula que va a tener siempre va a ser esta. ¿Sí? Siempre vas a tener al inicio el hidrógeno, luego va a estar, en este caso, está anotada con una X el fósforo, pero pueden ser todos aquellos elementos que van a estar acompañando. En este caso, los ácidos resultan de los anhídridos. Ustedes pudieron ver en el video que hablaba de cómo se formaba ese anhídrido y que luego se formaba, ¿qué? Un ácido, ¿verdad? Ustedes, entonces, esta es la manera de trabajar. Nosotros hemos estado trabajando los óxidos, ¿sí? Pero también les dije que podían nombrarse como anhídridos. No cambian nada o no afectan nada, solo hay que tener presente que cuando nosotros trabajamos un anhídrido, yo les decía que es la unión de un no metal más el oxígeno. ¿Sí? Es como trabajar los óxidos que estuvieron bien, ¿verdad? Entonces, pues esa es la forma que nosotros vamos a respetar y vamos a seguir. Entonces, acá nos dice, ¿verdad? Los oxidáceos, pues va a ser la reacción del el anhídrido u óxido, ¿sí? Con agua. Ok, entonces, conforme. Bueno, tengo el anhídrido, en este caso, tengo un anhídrido de azufre, ¿sí? Y le estoy agregando una molécula de agua. ¿Qué va a resultar de esto? Pues va a resultar que un ácido sulfúrico. ¿Sí? Y entonces, ahora mismo, pues vamos a ver cómo es que pues, lo vamos a estructurar y de qué manera les vamos a asignar los números de oxidación para saber entonces si va a ser sulfuroso, va a ser sulfúrico o cómo va a ir variando en ese sentido, pues vamos a seguir las reglas que vimos al inicio, ¿sí? Entonces, ya sabemos nosotros por definición que el oxígeno, ¿cuál es el número de oxidación para el oxígeno? De acuerdo a la fórmula que tiene acá, ¿verdad? Cuando vemos un anhídrido, aquí nosotros sabemos que trabaja con ¿cuánto? ¿Con cuánto dijimos que trabaja? El oxígeno con -2, correcto, ¿verdad? Entonces aquí nosotros ya sabemos que cuando tenemos un anhídrido o un óxido, pues trabaja con -2. Y es lo que vamos a empezar a ver en este compuesto de acá, ¿sí? Ya, pues pasemos entonces a la aplicación y veamos cómo nos quedaría el estudio para el primer compuesto. Primero, vamos a identificar qué elemento es este. Br. Br. ¿Qué elemento es ese? No, no, no. Solo centrémonos.
Bromo, bromo, ¿verdad? Ajá. Br es bromo. Solo lo voy a dejar aquí como una anotación. ¿Sí? Entonces, con esto ya podemos nosotros empezar a intuir cómo va a ser el nombre. ¿Sí? Solo se los escribo paso por paso para que vayamos viendo todo esto. Ok, entonces ahora voy a hacer el siguiente procedimiento, que era lo que yo les decía, que ya está en las normas y en las reglas, ¿sí? Entonces dijimos que con cuánto trabaja el oxígeno, dijimos que trabaja con -2, ¿sí? Y en este caso, por la posición que tiene el hidrógeno, ¿con cuánto va a trabajar ese hidrógeno? No va a trabajar con -1, ¿verdad? Porque no es un hidruro. Exactamente, +1. Y lo que yo desconozco es el número de oxidación de quién? Del. Ujú. Entonces acá vamos a plantear nuestra ecuación y vamos a ver con cuánto está trabajando el bromo para poder asignarle el nombre correcto, ¿sí? Voy a escribir entonces mi ecuación. ¿Se recuerdan que aquí les decía que aquí tenemos un 1 que no se coloca, pero está ahí, ¿verdad? Entonces este 1 está multiplicando por 1 y nos va a quedar +1, ¿sí? Entonces está x por 1 más x y luego nos queda -2 por 3, que nos queda -6, ¿verdad? Esto es igual a 0. Por tanto, yo tengo que despejar x de acá. Me quedaría 6 menos 1. X, por tanto, es igual a 5. Ok, ya encontramos con cuánto está trabajando el bromo. ¿Cuál es el número de oxidación del bromo? ¿Y es cuánto? 5, ¿verdad? Entonces, y eso lo pueden ver en su tablita, ¿verdad? Veamos ahí con cuánto trabaja el bromo. Tenemos -1, 1, 3, 5. Ok, entonces si tiene la terminación 5, vamos a utilizar la norma que vimos del sistema clásico, ¿sí? Entonces, esto que están viendo acá, eso se le conoce como un ácido, ¿sí? Entonces tengo un ácido y como la terminación es 5, de acuerdo a la tablita, la terminación 5, ¿qué nombre le corresponde? Ácido brómico. Ujú, ujú. Es para 7, para el 7, para 7 no más. Ajá, así es. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Cuando tenemos esta estructura, hidrógeno, un elemento, oxígeno, vamos a trabajar ácidos. ¿Sí? Ok, vamos entonces con el siguiente. El mismo procedimiento. Ahora, si yo quiero saber con cuánto está trabajando el cloro, pues vuelvo a plantear lo mismo, ¿verdad? Acá -2, acá +1 y construyo mi ecuación. ¿Cuánto nos queda ahí? El número de oxidación para el cloro es +7. Ok, entonces, sí, exactamente, es 7, ¿verdad? Entonces, este es un ácido, ¿cómo se va a llamar? Perclórico, correcto. Y entonces ahí ya tengo las dos terminaciones. En este caso necesitamos un prefijo y necesitamos un sufijo, ¿sí? Acá está el sufijo, que era ico, para el anterior y acá pues ya tiene los dos. Veamos entonces el siguiente, cómo nos quedaría. Aquí hacemos lo mismo para ustedes. Asignamos -2 y +1 y esto es x, ¿sí? Entonces, pero acá ya se dan cuenta que hay un subíndice, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que multiplicar, no lo tenemos que pasar por alto. Entonces, nos queda 2 por 1, 2 más x, y acá nos queda -4. Y esto es igual a 0. Por tanto, x es igual a ¿cuánto?
X es igual a 2. Ok. En- Bueno, tenemos en la tabla 1, 1, 2. Nos queda hipo, oso. Entonces, ¿cuál sería el nombre para este ácido? Es azufre. Exactamente. Entonces, necesito colocarle el prefijo hipo. Exactamente. Y ahí están, ¿verdad? Ustedes, aquí está el prefijo y el sufijo. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a utilizar, si se dan cuenta, el sistema clásico para poder nombrar los ácidos. ¿Cuál será la principal diferencia entre este que está aquí y este que está acá? Exactamente. El número de oxidación. Vamos a ver, 2, 6. Es 4, ¿verdad? Tenemos menos 2 más uno. Nos queda 2 más x menos 6. Sí, ahí estamos. X es igual a 4. Si es 4, lo voy a escribir acá. 3, 4, terminación, oso. Ah, sí, sí. Ahorita vamos a ver. Para el azufre, creo que ya lo habíamos trabajado hace un momento. Tenemos menos 2, 2, 4 y 6. Sí, ahí estamos. Entonces sí, tenemos el 4. Entonces, ¿cuál será el nombre de este ácido? Sulfuroso. ¿Sí? Y ahí cumplimos entonces con esa terminación oso. Veamos entonces para el siguiente. Me dicen ustedes cómo debería llamarse este ácido. Sí, más uno. Es 5, ¿verdad? ¿Cómo se llama este ácido entonces? Nítrico. Ujú. Sí, así se llama. Ácido nítrico. ¿Qué elemento es ese? Ah, ahí se lo usaron en el experimento. Es el yodo. Ujú. Ácido yodoso. Ok. Bueno, ahora veamos cuando tenemos el nombre y a partir de esto nosotros podemos intuir cuál debería ser el número de oxidación.
Va. Vamos a trabajar así. Vamos a ir al cloro. Si ven ahí en la tabla, perfecto. Si no, yo les voy a decir con qué números trabaja el cloro, ¿verdad? Trabaja con -1, ese descartado porque no es un cloruro, ¿sí? Estamos trabajando entonces, ¿qué? Anhídridos, o en el otro caso, óxidos, ¿verdad? Entonces trabaja con 1, 3, 5 y 7. Si dice hipocloroso, ya vemos entonces que cuál va a ser el número con el que va a trabajar. Va a ser 1, ¿verdad? Entonces yo voy a escribir Cl más 1 y el oxígeno con -2, que esa es la definición que siempre tenemos, ¿sí? Entonces hacemos el intercambio y ¿cómo nos queda? Cl2O, ¿sí? Entonces, ¿qué decía la definición para poder formar un ácido? Que yo le tengo que agregar una molécula de ¿qué? De agua, ¿sí? De agua, más H2O. Ok, entonces aquí solo vamos a realizar lo mismo que pues, se hace en un análisis algebraico, ¿verdad? Sumamos las variables que son iguales, ¿sí? Entonces, siempre empezamos escribiendo ¿qué? Hidrógeno primero, H2, el cloro, pues ya no hay otra más con la que la pueda sumar, nos queda como Cl2, y acá las dos moléculas de oxígeno las voy a sumar. Aquí tengo 1 más 1, me queda 2. Ok, y esto, se dan cuenta que tienen el mismo número, por tanto yo lo puedo simplificar y cómo me quedaría ya la ecuación correcta. ClO. Y ahí está, ¿verdad? Eso sería el ácido hipocloroso, ¿sí? Pero se dan cuenta que yo tengo que... Ajá. Sí, hay una regla que vamos a ver más adelante, ¿sí? Solo quiero que quede claro cómo lo formamos. Pero hay una regla que sí nos dice que puede ser, podemos agregar una, dos o tres moléculas de agua, pero ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, de esta manera yo escribo ya el nombre del ácido, ¿sí? Pero se dan cuenta que tengo que regresar ¿a qué? A lo que vimos al inicio, ¿verdad? Cómo construimos un óxido o un anhídrido, según sea el caso, ¿sí? Y a esto yo le voy a sumar ¿qué? La molécula de agua. Después de eso, pues es el análisis dimensional y acá pues ya nos queda finalmente la ecuación pues que representa esto. Ahora, veamos el siguiente. Dice ácido sulfúrico. La terminación es ico, ¿sí? Si la terminación es ico, yo tengo que ir a la tabla y voy a ver de de los números de oxidación cuál debería ser con el que yo tengo que trabajar. El azufre tiene, ajá, bueno, sí, el azufre tiene 2, 4 y 6, ¿sí? Entonces tengo que trabajar con el 6, correcto. Entonces voy a escribir azufre 6, oxígeno -2. Y hago el intercambio y me quedaría ¿cuánto? S2 o 6. Pero esto yo lo puedo simplificar antes de seguir trabajando. ¿Cómo me quedaría? SO3, correcto. Ahora sí, a esto que está aquí ya le puedo agregar la molécula de agua. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Siempre empiezo escribiendo el hidrógeno. H2, luego va el elemento, en este caso el no metal, azufre, y sumamos cuántas moléculas de oxígeno hay. Aquí hay 3 más 1, 4. Y es el H2SO4, que es el ácido sulfúrico. ¿Sí? ¿Estamos ahí?
Ya no puedo simplificar porque ahí tengo un uno, ¿verdad? Ya no puedo sacar mitad ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, hasta ahí se queda. Vemos el siguiente. Nos dice ácido perbrómico. ¿Qué elemento vamos a trabajar ahorita? El bro. Exactamente. Y vamos a ver qué pasa con los números de oxidación que tiene, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría? A ver, chicos, los quiero escuchar sugerencias. BR más 7 o menos 2. Ok, nos queda entonces BR2 o 7. Y ahí ya no puedo hacer nada más. Entonces procedo a sumar la molécula de agua. ¿Cómo nos queda entonces? Bueno, H2, ajá, B2, 8. Ok. Podemos simplificarlo. ¿Cómo quedaría? O 4. Correcto. Bien. Hipoyodoso. El yodo tiene 1, 3, 5, 7 o menos 2. Aquí solo se lo estoy colocando para que veamos cuando hacemos el intercambio, pero lo podemos omitir, ¿sí? Entonces ya cuando hago el intercambio me queda I2O, ¿verdad? Y le agregamos agua, ¿verdad? No sé si alguien levantó la mano. No, ok. Bueno, O2. Acá pasó lo mismo que en el ácido hipocloroso, ¿verdad? Entonces nos queda ya simplificado el nitrógeno, ajá, tenemos 3 y 5. Ujú. Nitrógeno 3, oxígeno menos 2. Oxígeno 3, ¿verdad? Más agua, 2
y lo puedo simplificar. Y ahí estamos. El último nos dice selenioso. ¿Qué será eso? El selenio. El selenio trabaja con 2, 4 y 6. ¿Cuál debería ser el número? Eh, Ajá, el 4, ¿verdad? Sí, primero cambiamos y ya luego después simplificamos. Sería 2 y esto simplificado, correcto, más H2O. Y ya no se puede simplificar, ¿verdad? Ahí ya nos queda el nombre del elemento, ¿sí? Pero entonces acá, mucho cuidado porque tenemos que regresar a óxidos o anhídridos, ¿verdad? Entonces hay que repasar un poco lo primerito que vimos y el procedimiento adicional que hicimos acá únicamente fue sumarle la molécula de agua. Y con esto entonces ya obtenemos. Sí, dígame. No, 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 óxidos o anhídridos. Sí, la diferencia entre estos dos es que realmente cuesta ver la diferencia. ¿Por qué? Porque ambos tienen oxígeno, ¿sí? Y entonces la diferencia va a radicar en que el anhídrido se compone de un no metal más el oxígeno, ¿sí? Y acá los no metales, el cloro es un no metal, el azufre es un no metal, ¿sí? Entonces todos estos de acá son anhídridos, ¿sí? Por eso podemos llamarlos anhídridos o podemos llamarlos óxidos, que de todas maneras hace referencia a lo mismo, ¿verdad? Pero la diferencia radica puntualmente en eso, ¿sí? No sé si quedó claro. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Y el procedimiento que hemos estado viendo, ¿verdad? Las normas, las reglas, aprendérselas, ¿verdad? Para poder aplicarlas. Sí, tienen el periodo del curso para poder desarrollarlo. Sí, vamos a trabajar, sí, vamos a trabajar, nada, no, hombre. Por eso van a repasar y eso es lo que van a trabajar ahorita, ¿sí? Permítame. Ala, no, hombre, un día no. Mucho. Es otra norma que tiene, ¿verdad? Y aquí creo que quede bastante claro quiénes son los que cumplen con esto. Entonces, algunos elementos catalogados como no metales pueden dar origen a más de un oxácido con un mismo número de oxidación. Los elementos más importantes que presentan esta propiedad, únicamente cuáles van a ser esos elementos son los que están acá, ¿sí? Solo estos. Ninguno otro puede formar lo que van a formar estos cuatro: el fósforo, el arsénico, el boro y el antimonio. Nada más. ¿Qué va a pasar con estos? Aquí está. Por lo general son tres los oxácidos que pueden formar y para nombrarlos se utilizan los prefijos meta, piro y orto. El prefijo meta corresponde a una molécula de agua, piro a dos y orto a tres moléculas de agua. ¿Qué quiero hacer énfasis con esto? Era lo que el compañero ahí me preguntaba, ¿verdad? Que cómo podía variar o cómo podía cambiar cuando nosotros tenemos el anhídrido y le agregamos el agua, ¿verdad? Entonces aquí agregamos H2, que puede ser, en este caso, nos dice que puede ser una, puede ser dos o pueden ser tres moléculas que yo estoy agregando de agua, pero ¿con qué? Ojo aquí, el mismo número de oxidación, ¿sí? Entonces,
va a cambiar el nombre de el elemento, ¿verdad? Pero va a seguir siendo lo mismo. Y esto solo aplica para el fósforo, para el arsénico, para el boro y para el antimonio. Vamos a hacer el mismo procedimiento, el mismo, no va a cambiar en nada, ¿sí? Solo que acá vamos a tener esta pequeña variación y eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, para el primer elemento que nos decía que era el fósforo, ¿sí? Entonces yo ya tengo acá el anhídrido y le voy a agregar, aquí nos está diciendo que es una molécula, ¿sí? En los ejercicios anteriores yo no le puse uno porque se asume que es uno, ¿verdad? Ustedes, en el caso de acá, ustedes observan que hay dos y hay tres, bueno, entonces ya eso nos va a cambiar la ecuación. ¿Cómo nos queda ya este ácido? Vamos a trabajarlo como lo estuvimos haciendo. Entonces nos va a quedar H2, P sub 2 o ¿cuánto? 5 más 6. Entonces yo lo puedo simplificar y me quedaría HP o 3. ¿Sí? ¿Y cómo se llama este ácido entonces? Trabaja con 5, ¿verdad? Entonces, ajá, va a ser ico, ¿verdad? Pero acá tenemos el prefijo que se va a anteponer al nombre del fósforo, ¿sí? Entonces va a ser metafosfórico. No, 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 de esa no, fosfórico, ¿sí? Entonces ahí tenemos el ácido metafosfórico. Y esta es la fórmula molecular que tenemos como resultado. Ahora, si yo le... Sí, exactamente, una molécula de agua. Ahora, si yo le agrego dos, ¿qué va a pasar en el procedimiento final? Entonces aquí me dice que el 2 está multiplicando a toda la expresión, ¿sí? Entonces tengo H, ¿cuánto? H4 y voy a copiar P sub 2 y aquí tengo 5 más 2 o 7. Esto no lo puedo simplificar, no puedo hacer nada más, ¿verdad? Ahí así se va a quedar. Entonces, ¿cuál sería el nombre de este ácido? Tenemos el siguiente que es piro, ¿sí? Entonces, piro, y se dan cuenta que no ha cambiado nada del número de oxidación con el cual está trabajando, ¿verdad? Porque siempre sigue siendo 5, ¿verdad? La terminación es 5. Lo único que le vamos a agregar es esto. Veamos para el... Sí, solo va a pasar para estos que están aquí. Fósforo, arsénico, boro y antimonio. Nada más. ¿Verdad que sí? Correcto. Más que todo, exactamente. Bueno, veamos en el último caso cómo nos quedaría. Aquí dice 3 por 2, ¿nos quedaría cuánto? H6, P sub 2. Ajá, y acá nos quedaría 5 más 3, 8. Y yo lo puedo simplificar, aquí sí, porque tiene mitad, ¿verdad? Me quedaría H3P o 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama este ácido? Orto. Ujú. Ahí, ahí estamos. Dígame. Ujú, ujú.
Exactamente. Sí, tienen que ver eh, cómo está hidratado el elemento, ¿verdad? Si tiene una, tiene dos o tiene tres moléculas de agua. ¿Y cómo pueden ver ustedes eso? Pues acá, ¿verdad? Cómo se comporta la fórmula molecular que ustedes están trabajando, ¿verdad? Porque ustedes pueden venir y empezar a ver, bueno, pero ¿y acá qué pasó, verdad? Ah, bueno, pudiera ser que está monohidratado, trihidratado, ¿verdad? O bihidratado. Entonces, quiere decir que entonces hay una variación en la fórmula molecular, ¿sí? Y eso solo va a pasar con elementos que yo les decía, ¿sí? ¿Estamos ahí? Perfecto.